Muy buenas para todos. Mi nombre es Rafael Ramusque, soy ayudante del Departamento Básico de Cirugía y hoy vamos a hablar de la enfermedad venosa crónica de miembros inferiores, haciendo énfasis sobre todo en la insuficiencia venosa crónica. Bueno, antes que nada vamos a mencionar algunas definiciones en lo que refiere a las afecciones venosas, la enfermedad venosa y la insuficiencia venosa crónica. Como afecciones venosas, esto en realidad se entiende como las anomalías anatómicas o fisiológicas del sistema venoso que evoluciona de forma crónica. Estas afecciones, cuando dan signos, sintomatología, es decir, cuando causan algún malestar o síntomas en el paciente que requieren estudio y o tratamiento, se denominan enfermedades venosas. Es decir, las afecciones venosas que dan sintomatología, que requieren estudio o tratamiento, es lo que se conoce como la enfermedad venosa crónica. Por otra parte, cuando hablamos de la insuficiencia venosa crónica, es un estadio de la enfermedad venosa que se caracteriza por dar síntomas marcados, como son edema o alteraciones cutáneas, cuyo estadio más grave, como vamos a ver luego, es la úlcera venosa crónica. Podemos decir que la insuficiencia venosa crónica es una etapa avanzada de lo que es la enfermedad venosa crónica de miembros inferiores. ¿Cuál es un poco la importancia del tema? Bueno, es un motivo de consulta más frecuente en la cirugía vascular. Los síntomas muchas veces tienen cierta refractariedad, es decir, que persisten veces a un tratamiento adecuado. Generan muchas complicaciones, como son sobre todo las úlceras venosas, muchas veces de difícil tratamiento, más aún en pacientes añosos, ¿no? donde predomina la insuficiencia venosa crónica. Y bueno, eso puede causar dificultad en el tratamiento, aparte de ser pacientes añosos, por muchas veces muchas morbilidades que tienen estos pacientes. Obviamente de por sí la enfermedad venosa, sobre todo la insuficiencia venosa, determina un gran impacto en la calidad del paciente. ¿Por qué? Porque causa dolor, lesiones como las úlceras, infección. Eso es lo que obviamente termina un gran impacto en la calidad de vida del paciente y por otra parte genera altos costos al sistema sanitario. Por último, puede llegar a ser severamente invalidante, con una importante repercusión estética y psicológica. Bueno, para hablar un poco de la enfermedad venosa crónica en miembros inferiores, se utiliza la clasificación SEAP, que define la enfermedad en cuatro partes, ¿no? Que es la clínica, es decir, cómo se presenta la enfermedad venosa; la etiología, es decir, cómo se origina; la A de la anatomía, es decir, dónde se origina, a qué sistema venoso de los miembros inferiores afecta; y por último la P de fisiopatología, es decir, los mecanismos que generan la enfermedad venosa. Vamos a ir desglosando cada uno de estos ítems, por así decirlo. En cuanto a la clínica, bueno, la clase 1, ¿no? Se refiere a las venas reticulares, venas visibles subdérmicas de no más de 3 milímetros de espesor, como las que vemos en las imágenes a la derecha. También telangiectasias, como es la imagen esta acá del medio. Y el eritema malular, como puede ser enrojecimiento a nivel anatómico, digamos, del miembro inferior, como vemos en la tercera imagen. Vamos a ver que en esta clase por lo general hablamos de afección venosa o enfermedad venosa. ¿Por qué? Porque no constituye una insuficiencia venosa, dado que la sintomatología es mínima. La clase 2, que en realidad seguimos estando entre lo que es la enfermedad venosa o la afección venosa, son las venas varicosas, ¿no? Que capaz habrán visto, conocerán. Son muy frecuentes en un gran porcentaje de la población y se ve la dilatación patológica y permanente de las venas superficiales del miembro inferior.
Pueden dividirse en sistematizadas o no sistematizadas. Las sistematizadas por lo general corresponden al sistema safeno, interno o externo o ambos. El sistema safeno se refiere a si son venas tributarias a las venas safenas. Como vemos acá en la imagen, estos serían tributarios a la vena safena interna, que es una vena grande que transcurre a nivel de la cara interna del miembro inferior. ¿Cómo se visualizan las venas varicosas? Bueno, son cordones cilíndricos, engrosados y serpiginosos, como vemos en la imagen. Muchas veces son asintomáticas, es decir, que no dan ningún síntoma, pero también pueden generar disconfort o dolor. Por otra parte, también puede dar complicaciones, como son los hematomas perivaricosos, cuando, por ejemplo, se rompe de forma espontánea una varice, las varicotrombosis, cuando se trombosan las varices, es decir, cuando la sangre se coagula y se forma un trombo dentro de las venas, y la varicorragia externa, cuando se rompe de forma espontánea traumáticamente. A diferencia de los hematomas perivaricosos, los hematomas perivaricosos hay una ruptura espontánea de la vena, pero esa sangre queda contenida, digamos, adentro del celular subcutáneo. Y en la varicorragia externa, ¿no? Hay una ruptura de la vena, pero también una ruptura de la piel que hace que sangre, digamos, hacia el exterior. Bueno, luego tenemos la clase 3 de la clasificación CEAP, que es el edema sin cambios cutáneos. Cuando hablamos de edema, hablamos de, digamos, de la hinchazón, por así decirlo, de los miembros inferiores. A partir de esta clase, la clase 3, ya se habla de una alteración fisiopatológica severa, y es a partir de esta clase que se habla de insuficiencia venosa. Es decir, la insuficiencia venosa es del edema o cambios patológicos más severos, como vamos a ver ahora luego. El edema suele acompañarse de sensación de pesadez en los miembros inferiores, de prurito, dolor y parestesia. Como característica se exacerba con el calor, porque los vasos se vasodilatan, y con la bipedestación, porque obviamente aumenta el retorno venoso hacia los miembros inferiores, o sea, aumenta la insuficiencia y la éstasis venosa. Y característicamente, obviamente, mejora con el decúbito y con la elevación de los miembros. ¿Por qué? Porque esto favorece al retorno de la sangre de los miembros inferiores hacia el corazón. Luego tenemos la clase 4, ¿no? Que está dada por los cambios cutáneos, como vemos en la imagen a la derecha, pigmentación bruna, que es esa coloración como más oscura. Si ven más arriba de la pierna, ven piel sana, clarita, ¿no? Del color piel, y bueno, y lo que sería en la mitad inferior de la pierna, por encima del talón, como una coloración más oscura. Eso sería la pigmentación bruna. Que bueno, está dada por el depósito de hemosiderina cutáneo por cambios en la permeabilidad de la pared venosa. Bueno, la clase 5 y la clase 6 son clases en realidad similares, ¿no? Que hacen relación a la úlcera venosa crónica. Esta, de ser cicatrizada, es una clase 5, es una úlcera abierta, es una clase 6, que es el estadio más avanzado, si se quiere, de la insuficiencia venosa crónica. Como vemos en la imagen, esta es una úlcera bastante grande, ¿no? Está dada por una solución de continuidad cutánea, es decir, la, la piel, digamos, se abre de forma ulcerada, generalmente en la parte anterior, en la cara anterior de la pierna. Perdón, anterior e interna de la pierna, es decir, en la parte como que para adentro, sobre todo a nivel distal de la pierna, ¿no? La cara malleolar interna. Bueno, con respecto a la etiología de la insuficiencia venosa crónica, se genera en realidad de forma primaria o secundaria. La mayoría de las veces es de causa primaria. En esta se origina por cambios bioquímicos en la estructura parietal venosa, y deben saber que hay cierta predisposición en lo que es el sexo femenino, en las edades avanzadas, las personas multíparas, los obesos, embarazadas, tabaquistas, y trabajos que requieren mucho tiempo sentado en bipedestación.
Con respecto a la etiología secundaria, implica una causa obstructiva, generalmente adquirida, y se da fundamentalmente en pacientes con antecedentes de trombosis venosa profunda, que por lo general desarrollan un síndrome post-trombótico. Bueno, con respecto a la clasificación anatómica, bueno, las venas de los miembros inferiores lo podemos dividir en tres grandes sistemas: el sistema superficial, el sistema profundo y el sistema perforante. La mayor cantidad de la sangre, si uno, en realidad, resumiendo, toda la sangre del miembro inferior vuelve hacia el corazón por el sistema venoso profundo. ¿Cuál es el sistema venoso profundo? Bueno, son las venas profundas que siguen las arterias grandes, que obviamente, valga la redundancia, se encuentran más profundo que las venas superficiales, ¿no? Nada, no hay que saber nombres de las venas profundas, pero bueno, simplemente sepan que son realmente las que por lo general pueden sangrar mucho, pero digamos, no es el caso, digamos, del tratamiento de la insuficiencia crónica. Por otra parte, tenemos el sistema superficial, que es el sistema que pueden dilatarse y formarse varices, el sistema de venas que uno a veces puede ver a simple vista, como por ejemplo la vena interna. En este caso, en esta imagen lo que vemos son las diferentes venas superficiales, ¿no? La más conocida, la que tienen que saber, es la vena, esa vena interna, que es esta que ven, que discurre, digamos, de la parte superior hasta todo lo inferior, llega hasta la cara malar interna, ¿tá? Es la principal involucrada en lo que es la insuficiencia venosa, digamos, de los miembros inferiores. Por otra parte, tenemos el sistema perforante, que lo que hace es conectar los sistemas venosos superficiales y profundos. Una cosa más del término de la anatomía es que la insuficiencia crónica puede afectar tanto a los sistemas venosos superficiales, sobre todo, pero también puede afectar al sistema venoso profundo. O en otras situaciones a ambos sistemas venosos. Bueno, con respecto a la fisiopatología, bueno, hay dos causas claras de por qué ocurren estas insuficiencias crónicas. En realidad, o sea, lo más frecuente es que se vea a un reflujo. En el reflujo, el reflujo se da por cambios químicos a nivel de la estructura parietal venosa, como es la dilatación de las venas y la insuficiencia valvular. Las venas tienen válvulas que lo que previenen es que la sangre vuelva desde más proximal, es decir, desde más contra el corazón, hacia más distal, es decir, hacia más debajo, como que hacia el pie, digamos. Cuando estas válvulas venosas fallan, lo que ocurre es la éstasis e hipertensión venosa. La éstasis venosa se refiere a, digamos, la acumulación de sangre distal, es decir, que la sangre no fluye hacia el corazón, sino que se queda estancada, por así decirlo, a nivel de los miembros inferiores. Esto causa una hipertensión, es decir, un aumento de la presión venosa que termina causando, digamos, como dice, una obstaculización al flujo capilar. Esta éstasis venosa se acompaña de éstasis leucocitaria, es decir, de éstasis a nivel de los glóbulos blancos en la sangre, que causa un daño al endotelio, que el endotelio es la pared interna de las venas, y un aumento de la permeabilidad venosa. Cuando hablamos del aumento de la permeabilidad venosa, lo que se refiere es a el pasaje que puede haber desde las venas hacia fuera de las venas, es decir, hacia el tejido extravascular, si se quiere. De esta forma hay una fuga de proteínas plasmáticas, fluidos y glóbulos rojos hacia los tejidos, es decir, hacia afuera de las venas, que es lo que termina ese edema y esos trastornos tróficos que hoy yo les mostraba, cuando hacía referencia, por ejemplo, a la pigmentación bruna.
Obviamente hay otros mecanismos que causan un deterioro de la cicatrización y de la ulceración. Todo esto está dado sobre todo por un aumento de células inflamatorias a nivel distal. Por otra parte, la obstrucción venosa lo que causa es una dilatación, digamos, post-obstructiva y destrucción de las válvulas venosas, generando el reflujo mencionado, como hablamos recién, y hipertensión venosa. Por último, estos dos mecanismos, el reflujo y la obstrucción, pueden verse intricados, digamos, en el desarrollo de la enfermedad venosa crónica y de la insuficiencia venosa crónica. En cuanto al diagnóstico, bueno, es clínico, ¿no? Uno a veces simplemente puede ver las afecciones y, o sea, uno viendo nomás la enfermedad ya puede darse cuenta, ¿no? Es algo muy frecuente en los miembros inferiores, pero bueno, hay que tener en cuenta ciertos diferenciales, como vemos acá en la imagen, como puede ser, em, nada, trastornos de la piel, como pueden ser vasculitis o trombosis venosas profundas. En cuanto a la paraclínica, se realiza el diagnóstico también ayudado, apoyado en la ecografía Doppler, que bueno, es un estudio bajo costo, rápido, valora la morfología y la hemodinamia, y es la técnica de elección para confirmar el diagnóstico de insuficiencia venosa crónica, la etiología y la anatomía. Bueno, luego hay otros estudios un poco más específicos, como la fluorotomografía y la fluororesonancia. Y bueno, obviamente en las úlceras uno a veces puede estar infectadas, ¿no? Eh, es necesario mandar cultivo de la infección y bueno, y hay ciertos casos donde la biopsia puede tener una transformación neoplásica, lo que se denomina como la úlcera de Marfoli. Para ir finalizando y con el tratamiento, los objetivos son evitar la progresión de la enfermedad, controlar los síntomas y evitar la aparición de úlceras y promover el cierre de las mismas. En realidad es sobre todo con medidas higiénicas, es decir, medidas en cambios de hábitos con respecto a los miembros inferiores que favorecen, digamos, la mejoría de la insuficiencia crónica. Y bueno, estaba por, en realidad, medidas no muy complejas, como pueden ser la sobrelevación de los miembros en el decúbito, es decir, poner los miembros para arriba, evitar la exposición prolongada del calor, y bueno, realizar ejercicio para rehabilitar la bomba muscular de la pantorrilla y disminución del peso. Por otra parte, un pilar fundamental es la terapia compresiva, utilizando medias o vendas o dispositivos de compresión neumática. Y es bueno, la medida esencial del tratamiento de insuficiencia venosa crónica. En cuanto a las úlceras venosas, bueno, debe dejarse cubierta con hidrocoloides y debridarlas. Bueno, pasando un poco ahora más al tratamiento de la enfermedad crónica en miembros inferiores, bueno, como ya dijimos, sobre todo es higiénico, médico, si se quiere, lo que sería el tratamiento no intervencionista, y el tratamiento intervencionista sería las terapias endovasculares, como la escleroterapia, la ablación endovenosa, las técnicas quirúrgicas a cielo abierto, como pueden ser la ligadura, el stripping y la flebectomía venosa. La escleroterapia, bueno, nada, lo que se realiza es se inyecta agente esclerosante, como puede ser espuma, sulfato de tetraedercil sódico, y lo que realiza es oblitar las venas telangiectasias, las reticulares y varicosas, y en algunos casos segmentos de las venas afenas con reflujo. Bueno, requieren obviamente compresión manual y con venda por las siguientes 24 a 48 horas y como contrapartida puede generar trombosis y reacciones cutáneas. Luego tenemos la ablación endovenosa, que lo que realiza es emplear el calor en forma de radiofrecuencia o láser para obliterar las venas. Y se emplea de forma frecuente para el reflujo de la vena safena. Si bien es menos invasiva que el stripping venoso, que vamos a ver luego,
no está exenta de complicaciones como pueden ser la parestesia, la tromboflebitis, y quemaduras en piel y trombosis venosa profunda. Bueno, el stripping venoso, como vamos a ver en esta diapositiva, en lo que consiste es realizar una incisión transversal a nivel inguinal proximal, a nivel del callado safeno, y otra incisión premalleolar interna, longitudinal mínima superficial. Es decir, si ven acá, una incisión a nivel de la ingle y otra incisión a nivel de casi proximal al pie en la cara malar interna. Lo que se hace, se pasa una especie de guía, digamos, lo que se llama el stripper safeno, se liga de forma distal y se extrae, digamos, se remociona la vena por tracción. Lo que se hace, se pasa todo esto, el stripper, se liga acá como vemos en esta imagen y luego se tracciona hacia arriba y se lleva toda la vena, safena, que es causante en gran parte de las veces, por no decir en prácticamente todos, de los reflujos patológicos severos. Bueno, se realiza bajo anestesia regional o general. Y bueno, obviamente que se pueden realizar otras pequeñas incisiones a nivel del trayecto venoso para facilitar el strip. Luego se realiza el cierre de las incisiones y se va a dejar un vendaje compresivo en todo el miembro por las siguientes 48 horas. También lo que se hace son las flebotomías de las venas varicosas o comunicantes, también como vemos acá en las imágenes. Lo que sería esto, digamos, ¿no? Se hace incisión a nivel de las venas varicosas, se carga, se secciona y se extrae dichas venas varicosas. Obviamente todo el tratamiento, digamos, de la patología venosa crónica quirúrgico lleva siempre un vendaje compresivo que tiene que mantener cierta presión para evitar sangrados postoperatorios. Obviamente no puede ser una presión excesiva máxima que cause una isquemia a nivel del dicho miembro. Y bueno, por último, otros procedimientos bastante menos frecuentes pueden ser la valvuloplastia, que es la reparación o confección de las válvulas venosas, o la operación de Palma-Esperón, cirujanos uruguayos, que lo que está indicada en realidad para una oclusión proximal a nivel de la ilíaca. Y lo que se realiza es un puente con la vena safena cruzada, es decir, de la ilíaca derecha a la izquierda. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias y acá le dejo la bibliografía.